En este día, bendito sea el Señor, Dios bendiga a cada hermano, cada hermana que escucha el programa, Dios bendiga, Dios ayude, bendito sea el Señor. Vamos a estar orando, dando gracias a Dios por todo, bendito sea el Señor, y vamos a compartir una palabra, bendito sea el Señor, en esta tarde preciosa, bendito sea el nombre del Señor que Dios nos ha regalado, bendito sea el Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Pero primeramente vamos a orar dando gracias a Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, por este momento maravilloso. Estamos delante de tu presencia, Señor. Alabamos tu nombre, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Pedimos que esta palabra que vamos a compartir, esta palabra que vamos a leer, Señor, tenga cabida en nuestros corazones. Señor, yo sé que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperada. Lo creemos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias damos a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a compartir una palabra. Yo te invito a que abras tu Biblia, si tienes una Biblia y puedes compartir junto con nosotros. Vamos a compartir una palabra. Toda la palabra de Dios es importantísima. Toda la palabra de Dios es importantísima. Bendito sea el Señor. Del Génesis al Apocalipsis es palabra de Dios. Y Dios, bendito sea el Señor, quiere que nosotros entendamos y comprendamos su palabra. Y no solamente que la comprendamos y la entendamos, sino también que la pongamos por obra. Amén. Como dice su palabra, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Vamos a compartir una palabra, te invito a que abras tu Biblia, bendito sea el Señor. Yo quiero compartirte en esta tarde, una tarde preciosa, bendito sea el Señor que Dios nos ha regalado. Vamos a compartir en el libro, bendito sea el Señor, de Judas. El libro de Judas, bendito sea el Señor. Judas, bendito sea el Señor, esto tiene un solo capítulo, bendito sea el Señor, pero vamos a leer del comienzo. Si tú miras el encabezamiento, dice falsas doctrinas y falsos maestros. Bendito sea el Señor, por eso que Dios nos bendiga en esta tarde. Vamos a compartir la palabra del Señor con la bendición de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, bendito sea el Señor, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga en esta hermosa tarde, esta hermosa palabra. Y esto que hemos leído es palabra de Dios. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga en este día maravilloso. Bueno, porque podemos compartir la palabra del Señor, podemos gozarnos, estar delante de su presencia. Y eso es importante y es bueno. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que saber, bendito sea el nombre de Cristo, que estamos viviendo tiempos finales, los últimos tiempos. Podemos ver, bendito sea el Señor, todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y eso nos habla, bendito sea el Señor, de que Cristo viene pronto. Pero hay algo que tiene que acontecer, bendito sea el nombre de Cristo, tiene que acontecer antes de la venida de nuestro Maestro, que es la apostasía, bendito sea el Señor. Tiene que acontecer la apostasía, bendito sea el nombre de Cristo, donde la Biblia nos habla, bendito sea el Señor, que se levantan los hijos de pecado y contradicen lo que es la palabra del Señor. Si bien tenemos que ver que apostasía significa estar en contra de todo lo que es nuestro Dios y su palabra, bendito sea el Señor, pero eso tiene que acontecer, la apostasía tiene que acontecer antes de que Cristo venga. Y acá la Biblia nos habla algo, el apóstol Judas hablando a la iglesia, y nos habla para estos tiempos, bendito sea el Señor, que la iglesia primeramente tiene que estar preparada. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar orando, velando, clamando, intercediendo,
mirando por nuestra salvación, rogando a Dios para que Dios nos tenga por dignos, pero tenemos que vivir una vida, bueno, de santidad. Tenemos que vivir una vida de acuerdo al Evangelio, no de acuerdo a las enseñanzas que quizás tuvimos, que quizás fueron buenas o quizás fueron malas, no de acuerdo a una enseñanza que un hombre o una mujer nos impuso, no de acuerdo a lo que nosotros creemos o lo que alguien nos quiera hacer creer, sino de acuerdo a lo que la Biblia dice, Y la palabra de Dios nos habla que para entrar al reino de los cielos primeramente tenemos que tener una vida de santidad, una vida agradable. Por eso la Biblia nos enseña que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que guardemos la palabra, que guardemos el testimonio, que practiquemos la palabra de Dios, que practiquemos la santidad, que practiquemos lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá vemos en la Biblia, bendito sea el Señor, lo que llamamos recién en el libro de Judas, porque hay muchos cristianos evangélicos en este tiempo y yo he escuchado cantidades de hombres, mujeres, aún predicadores he escuchado, es decir, que el evangelio no es para pelear. Si bien tenemos que saber que el evangelio no es para pleito, pero sí tenemos que ver por la palabra del Señor, que la Biblia nos enseña, que tenemos que contender. Bendito sea el Señor. Y si tú miras lo que el significado de la palabra contender, bendito sea el Señor, es un debate, contender es una pelea, bendito sea el Señor, contender es cuando tú hablas y discutes con alguien, bendito sea el Señor. Muchos cristianos evangélicos dicen no, pero la Biblia no es para discusión. Ahora, bendito sea el Señor, podemos ver por la palabra del Señor que el apóstol Judas enseña que tenemos que contender por la fe, dice que un día fue dada a los santos, bendito sea el Señor. Y si miramos la palabra del Señor en los evangelios, cuando nuestro amado Salvador Jesucristo comenzó su ministerio, tenemos que saber que el Señor tuvo 3 años de ministerio. Cuando Él comenzó su ministerio y comenzó a predicar, Él contendía por la palabra de Dios con los hombres, bendito sea el Señor, que conocían las Escrituras, con los hombres de la ley, como los fariseos, bendito sea el Señor, y muchos hombres que entendían la ley, bendito sea el Señor, y Él contendía, bendito sea el nombre de Cristo, y enseñaba la palabra del Señor. A tal punto, bendito sea el nombre de Cristo, que el Señor le llama, bendito sea el nombre del Señor, el sepulcro es vacío, y le dijo, por fuera están blancos, pero por dentro están todos podridos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro amado Señor estaba contendiendo, estaba predicando la palabra del Señor, estaba enseñando, estaba debatiendo la palabra de Dios y estaba enseñando la santidad y la sana doctrina. Podemos ver, bendito sea el Señor, que el apóstol Pablo también, bendito sea el nombre del Señor, si tú miras el libro de los Hechos, él contendía, dice la palabra del Señor, y hablaba y enseñaba sobre la palabra de Dios y hasta discutía, bendito sea el nombre de Cristo. Podemos ver, bendito sea el nombre del Señor, que hombres como Juan Bautista, bendito sea el Señor, que por hablar la palabra de Dios, bendito sea el Señor, por no callarse, aún fue decapitado, bendito sea el Señor. ¿Y a qué nos lleva eso? Que este hombre declaraba el pecado y sacaba el pecado a luz, bendito sea el nombre de Cristo, sabiendo que Dios estaba con él, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué estaba haciendo Juan, bendito sea el nombre de Cristo? Estaba contendiendo, estaba discutiendo, estaba enseñando, estaba declarando el pecado, bendito sea el nombre de Cristo, que había en las personas, bendito sea el nombre de Cristo. Por eso cuando él veía que los fariseos se venían y se bautizaban, los judíos, él le decía, ¿quién nos enseñó a escapar de la era venidera? Bendito sea el Señor, engendros de víbora, le gritaba. ¿Por qué, bendito sea el Señor? Porque él hablaba de la santidad y hablaba de un Dios grande y poderoso y hablaba de que, bendito sea el Señor, el evangelio es realidad, pero no hablaba lo que él quería, sino hablaba lo que la palabra le mandaba y lo que el Espíritu Santo de Dios le mandaba que hablase. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero podemos ver, bendito sea el Señor, que en este tiempo que hoy estamos viviendo, hay muchos cristianos, hombres, mujeres, pastores, maestros de la palabra, que enseñan que nosotros no tenemos que contender por la palabra de Dios. Pero a mí la Biblia me enseña que nosotros tenemos que contender ardientemente. ¿Qué quiere decir esto? Bendito sea el Señor. Dice, por la fe que un día fue dada a los santos. ¿Qué quiere decir esto? Por la creencia que yo tengo en Dios y por la sabiduría que Dios me da y por la llenura del Espíritu Santo, yo tengo que hablar la verdad. Yo tengo que predicar la verdad. Yo tengo que enseñar la palabra del Señor. Porque si tú miras lo que leímos hoy, bendito sea el Señor, dice, porque hay muchos que han entrado encubiertamente, bendito sea el Señor,
¿Dónde habla la Biblia? Que han entrado encubiertamente entre el pueblo de Dios, mintiendo, trayendo herejías, trayendo basura, bendito sea el Señor, al pueblo de Dios. Por eso la iglesia de Cristo, los hombres y mujeres que amamos a Dios, que amamos la santidad, que amamos el evangelio, que amamos la sana doctrina, tenemos que hablar y tenemos que predicar la sana doctrina. Y tenemos que enseñar la palabra del Señor. No como muchos creyentes que dicen, no, el evangelio no es para discusión. Sí, el evangelio no es para pelearse. Tú no te vas a agarrar a trompadas con alguien o si eres una mujer te vas a agarrar de los pelos con nadie. No. Pero sí tenemos que contender, sí tenemos que hablar, sí tenemos que discutir y tenemos que debatir por la palabra del Señor, enseñando la santidad, enseñando la sana doctrina. Porque a causa, bendito sea el Señor, de que hombres y mujeres no declaran la palabra de Dios, está ocurriendo lo que dice la Biblia, se meten encubiertamente en las congregaciones y hacen divisiones y roban almas y enseñan mentiras y enseñan herejías. ¿Por qué, bendito sea el Señor? Porque hay hombres y mujeres que no quieren declarar la palabra, no quieren, muchos dicen, no, pero yo no quiero tener problemas, yo no me quiero meter en esto, yo no puedo hablar de nadie. No, sí, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que hablar el evangelio de Cristo, tenemos que predicar la palabra del Señor y tenemos que debatir ardientemente, como dice el apóstol Judas. Tenemos que hablar lo que el Señor nos mandó. Lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios, tú puedes hablar, tú puedes declarar el evangelio, tú puedes declarar la palabra del Señor. Sin agredir a nadie físicamente, sin agredir a nadie verbalmente, pero tú puedes hablar la palabra de Dios, declarando la palabra de Cristo, declarando el evangelio, usando la Biblia, bendito sea el Señor. Dios nos manda y dice la Biblia y nos exhorta a que nosotros lo hagamos, no que nosotros nos callemos. Si tú miras en el libro del Apocalipsis, bendito sea el Señor, creo que es Apocalipsis 2, donde Dios habla, donde Cristo habla, y Él declara, yo conozco tus obras, le dice, y que has, bendito sea el Señor, y has descubierto a aquellos que dicen que son apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Qué está hablando eso? Que este siervo de Dios, Dios le está hablando al siervo de Dios, al siervo que declara la palabra, al siervo de Dios que declara, que descubre la mentira. Porque hoy en día, hermanos, vemos cantidades de hombres y mujeres que andan por diferentes partes, y tienen más títulos que pelo en la cabeza, bendito sea el Señor, y son apóstoles, son reverendos, son profetas, son profetisas, bendito sea el Señor, aún se hacen nombrar querubines, bendito sea el Señor, pero están llenos de mentiras y llenos de herejía. Y si tú miras la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el Señor le declara al pastor lo que él hizo, que él descubrió a aquellos que son apóstoles, decirse ser apóstoles, y no lo son. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que nosotros estamos para hablar y predicar el evangelio de Cristo y contender por el Espíritu. Contender es hablar, es debatir, bendito sea el Señor, sobre la palabra de Dios, sobre la santidad, sobre la sana doctrina, sobre el evangelio de Cristo. Porque hoy en día, bendito sea el Señor, estamos viendo un evangelio muy liviano, estamos viendo un evangelio donde todo se permite, estamos viendo iglesias que, bendito sea el Señor, se permite cualquier cosa dentro de las iglesias. Y aún, bendito sea el Señor, cuando llega un predicador, les enseñan lo que tienen que predicar. Bendito sea el Señor. Y hay muchos predicadores, hermanas y hermanos, hombres y mujeres, que van y permiten eso, bendito sea el Señor, permiten eso. Bendito sea el nombre de Cristo. Y no se están dando cuenta, bendito sea el Señor, o no quieren darse cuenta que al permitir eso, estás permitiendo que el pecado entre también en tu vida. Porque cuando tú vas a una iglesia a predicar, tú tienes que predicar y hablar lo que Dios te mandó. No lo que un hombre o una mujer quiere que tú hables. No, tú tienes que predicar el evangelio de Cristo y, como dice la palabra del Señor, declarar la palabra. Si tú miras en el libro de Isaías, cuando el Señor habla a Isaías, dice, habla, clama a voz en cuello y declara, dice, el pecado y la rebelión a mi pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que le grite el pecado, que le hable, que le diga su pecado, clama a voz en cuello. Eso le está diciendo el Señor a Isaías, que no se calle, que predique. Aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que dicen, no, hermano, no es para contender el evangelio. Sí, el evangelio es para hablar, el evangelio es para predicar, el evangelio es para enseñar. El evangelio es para que las almas se arrepientan. Si nosotros no declaramos el pecado, si nosotros no enseñamos cómo las almas se van a salvar, cómo las almas se van a arrepentir, si nosotros nunca declaramos
Si nosotros nunca enseñamos lo que está mal, porque siempre nos callamos, porque decimos no, pero el evangelio no es para discusión. El evangelio es para hablar, es para debatir, es para discutirlo, claro que sí, lleno del Espíritu Santo. Por eso vemos la palabra del Señor que Cristo se metía en la sinagoga de los judíos, bendito sea el Señor, de los fariseos, bendito sea el nombre de Cristo, y le declaraba su pecado. Él se metía y le declaraba el pecado. Juan el Bautista le declaró el pecado, bendito sea el Señor, al rey, y por eso fue decapitado, bendito sea el nombre de Cristo. Podemos ver que Pablo, cuando se metió en la sinagoga de los judíos y declaró el pecado que habían ellos predicando a Cristo, dice que lo arrojaron por un barranco y lo dieron por muerto por predicar el evangelio. Y acá vemos en el libro de Judas, bendito sea el Señor, que Judas nos enseña que nosotros prediquemos y nos exhorta a que hablemos, a que no nos callemos, iglesia del Señor. No te calles, hermano, porque a causa de eso están todos estos engañadores que andan engañando, mintiendo, diciendo que Dios le dijo y Dios no le dijo nada, sacando el dinero a la gente. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay hombres y mujeres que Dios les da palabra para que lo hablen y no lo hablan. Bendito sea el Señor. No declaran el pecado. Ven a hombres y mujeres arriba de los púlpitos en adulterio y fornicación y se callan. Se callan, bendito sea el Señor. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Que nosotros tenemos que predicar ardientemente, dice el apóstol Judas. Por la fe que un día fue dada a los santos. Bendito sea el Señor. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, si tú te consideras un siervo de Dios, predica la palabra, declárale el pecado. Declara el pecado. Quizás esa persona se arrepiente, se aparta de su pecado y va con salvación. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿A qué quiero llegar con esto? Bendito sea el Señor. Que hoy en día hay hombres y mujeres que se callan, bendito sea el nombre de Cristo, y que no declaran y que no hablan, porque simplemente se toman de esa palabra que dicen Dios es amor. Claro que Dios es amor, por supuesto, Dios es amor. Y si tú tienes a Cristo, tú tienes el amor de Cristo en tu vida. Pero también tenemos que saber que tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y declarar la palabra. Por eso Judas dice, declarar la palabra ardientemente. Te exhorto, dice la Biblia, te exhorto a que prediques. Te exhorto a que prediques. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás en un lugar y tú ves que los que están arriba, sea ministro, sea un diácono, una diaconisa, o el pastor mismo, o un ministro que está allá arriba, y tú conoces y el Espíritu Santo te revela que hay pecado en él, y tú conoces el pecado que está teniendo, quizás es un adúltero, un fornicario, un borracho, no sé, un ladrón, declárale el pecado, háblale, declárale, no tengas miedo, porque muchos no lo hacen por temor, otros no lo hacen por ganancia deshonesta, no hablan para que primeramente está el dinero y no quieren hablar, bendito sea el nombre de Cristo. Pero aquí la Biblia nos habla a hombres y mujeres valientes, que predicamos, que enseñamos, que declaramos el pecado. Bendito sea el Señor. Por eso, como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, clama a voz en cuello y declárale a mi pueblo su pecado y su rebelión. ¿Qué está hablando? Declara el pecado, habla, predica, enseña, exhorta, porque la Biblia nos enseña, exhorta. Si la persona se arrepiente, gloria a Dios, y si no se arrepiente, dará cuenta con Dios un día, pero tú te vas a librar de lo que estás haciendo. Por eso no creas como hoy en día se cree. No, hermano, la Biblia nos enseña que es para pleito. Sí, hermano, o para contienda. No, la Biblia nos enseña que es para contienda. Porque una contienda es un debate cuando tú estás debatiendo con alguien. Estás contendiendo. Estás contendiendo. Y la Biblia te manda que tú prediques y estés en contienda con alguien, debatiendo siempre por la palabra del Señor, siempre hablando la verdad, nunca hablando de tu carne, nunca hablando mentiras, siempre hablando del evangelio. La Biblia te apoya. Cristo predicó el evangelio y declaró el pecado, y a los fariseos los trató de sepulcro. Juan el Bautista perdió su cabeza por predicar la verdad. El apóstol Pablo fue arrojado, bendito sea el Señor, a un barranco y lo dieron por muerto por predicar la verdad en una sinagoga judía. Bendito sea el Señor. Y vemos acá al apóstol Judas que enseña que tenemos que contender y hablar la verdad. Bendito sea el Señor. Hablar la verdad. Bendito sea el Señor. No importa lo que te digan los hombres. A ti te tiene que importar lo que Dios piensa de ti, lo que Dios te diga. Bendito sea el Señor. Amén. Así que damos gracias a Dios por esta palabra hermosa
maravillosa que Dios nos ha permitido. Contender, bendito sea el Señor, es hablar, es debatir. Y si tú estás seguro en lo que está la palabra de Dios, si tú estás viendo un pecado y te callas, un día vas a tener que dar cuenta. Pero si tú lo declaras y la persona se arrepiente o no se arrepiente, pero tú te libras, bendito sea el Señor, de ese pecado. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que dice la Biblia, que contender es hablar, es debatir la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te ayude. Gracias damos al Señor por esta hermosa palabra. Gracias damos a Dios, bendito sea el Señor. Y yo sé que esta palabra no va a volver al Señor vacía, no. Yo sé que esta palabra va a dar fruto al 100%. En una persona, en 10, en 100, en los que Dios quiera, esta palabra va a dar fruto. Y que esta palabra que hemos leído te sirva para que tú puedas entender, bendito sea el nombre de Cristo, que el Evangelio tenemos que predicar, y en el Evangelio se puede contender, se puede debatir, claro que sí, si estás lleno del Espíritu Santo, si estás en la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús, tú puedes debatir y tú puedes declarar el pecado, no seas como aquellos que dicen que no se puede hablar de nadie, mentira del diablo. Tú puedes hablar de las personas que están en pecado, porque si tú vas a tu iglesia y de repente te encuentras que hay una evangelista que va a predicar y tú sabes que ese evangelista que está por predicar es un adúltero o tiene 2 mujeres o abandonó a su mujer con sus hijos y tú te callas, tú eres partícipe de eso. Pero si tú le llamas al pastor y tú le dices, pastor, ese hombre que usted tiene ahí arriba, ese hombre es un fornicario, dejó a su mujer tirada con sus hijos, tú estás declarando el pecado. Así te echan de la iglesia. Así te apaleen, bendito sea el Señor, y te corran de la iglesia, pero tú te libraste de esa carga y de ese pecado. Amén. Que Dios te bendiga, bendito sea el nombre del Señor, que Dios te guarde, que Dios te ayude y tú puedas entender que el Evangelio, bendito sea el Señor, es para debatir, es para hablar y es para contender. Dios te bendiga.